Dios les bendiga, amada iglesia, amada del Señor Jesucristo. Qué bueno una vez más de poder compartirles la palabra. Antes de considerar la palabra, solamente quiero entregarles un saludo afectuoso y agradecimiento de parte de mi esposa. Mi esposa me dijo que les saludara y les agradeciera todo su gran apoyo, ahora sí, su apoyo total. Muchas gracias por el apoyo que nos dan, por sus oraciones principalmente, muchas gracias. Pero reciban salud de mi esposa y gracias a Dios mi esposa ya está más mejor. Así es que hermanos, vamos en victoria en el nombre del Señor. Y bueno, mis queridos hermanos y hermanas, pues es un gusto de poder compartir la palabra una vez más. Y bueno, pues hoy domingo, vamos a tener esta clase 22 de noviembre, con este tema seguimos con nuestro asunto, el lenguaje del reino de Dios. Y Dios nos está dando esta palabra, Dios está hablándome y dándome estas palabras porque el Señor conoce su iglesia, te conoce perfectamente. Y entonces hoy el tema es el lenguaje en las circunstancias adversas. Ese es mi tema de hoy y lo baso en el texto de Job 1:21. Job 1:21, que es un versículo que ahora sí que todos conocemos, todos sabemos, pero quiero leer, desde el 20 y 21. 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es lo que dice la versión 60. En la versión la versión de la palabra es para todos, dice así, también quiero leerlo. Dice: cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza, después se postró en la tierra en actitud de oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Este es un versículo tan hermoso, y con estas versiones quise compartirlo, lo comparto para que entendamos cómo debe ser nuestro lenguaje, cómo debe ser nuestra expresión ante las adversidades adversas, ante las circunstancias difíciles, adversas. Y una relación muy estrecha con Dios determina nuestra expresión santa ante las adversidades. Óiganlo bien, una relación muy estrecha con Dios determina nuestra expresión santa ante las adversidades. Si son adversidades muy adversas, seguramente saldrán expresiones sanas, así como lo que hemos leído de Job. Muy bien, ¿qué es la palabra adversidad? La palabra adversidad proviene del vocablo latín, adversitas, que es la cualidad de adverso. Se refiere a alguien que resulta contrario, opuesto, desfavorable o enemigo. La adversidad es una situación adversa, contraria
difícil de sobrellevar, el infortunio, un suceso o una situación que se caracteriza y está determinada por la desgracia en la que se encuentra una persona. Algunos sinónimos de adversidad son, ¿cuáles son? Infelicidad, desdicha, desventurada, fatalidad, desastre, accidente, tribulación, dificultad, problemas. Algunos dicen tener mala pata, así unos lo expresan. Lo contrario de la adversidad es la felicidad, la prosperidad, la buena fortuna, etc. Esto es lo contrario de la adversidad. Entonces, entendemos y sabemos que todos nosotros los seres humanos, pues ahora sí tenemos tiempos difíciles, desafortunados, ahora sí desdichas, como ya se lo diga lo que es la palabra adversidad. Ahora que tenemos la definición de la adversidad y que todos los seres humanos pasan, eso es muy, muy importante. Pero, ¿cómo es nuestra expresión ante ellas? ¿Cómo es tu expresión ante alguna adversidad que pasas? Tal vez no es como la de Job, pero alguna otra situación tan difícil, tal vez te fue mal en el trabajo, no vendiste, se metieron los animales a tu cilantro, a tu milpa, bueno, tantas adversidades. Se te murió la vaca que te da más leche, que es muy lechera y buena para la cría, y pum, se te cayó y se murió. ¿Qué dices? ¿Cuál es tu expresión? ¿Cuál es tu lenguaje ante esa adversidad? Por eso Dios nos está hablando a través de estas enseñanzas que tenemos que usar un vocabulario ahora sí agradable ante la presencia del Señor. De esto vamos a estudiar cómo es el lenguaje de las circunstancias adversas. Para ello vamos a estudiar cómo se expresaron los personajes que se desconectaron con Dios y los personajes que estuvieron bien conectados con Dios. O sea que voy solamente hoy a hablarles de dos clases de personajes que menciona la Biblia. Una relación muy estrecha con Dios determinará nuestra expresión santa ante las adversidades. Ahora sí lo entendamos, por favor, que si tenemos una buena relación con Dios, seguramente nuestras expresiones serán santas, aún en medio de la calamidad, en medio ahora sí, de la infelicidad, de la desdicha, tal vez de un accidente, cualquier cosa que sea, cualquier situación tan adversa que se viva, vamos a expresarnos de la manera correcta y sana. Por esa razón vamos a ver, en primer lugar, vamos a aprender a no expresarnos como los siguientes personajes. Entonces, número 1, ¿sí? El lenguaje de personajes desconectados con Dios. Y voy a iniciar con el primer personaje que menciona la Biblia, de Génesis, es decir, Adán. Y usted conoce la historia de Adán. Cuando él fue creado, él tenía una expresión correcta, una expresión santa. A la hora que Dios venía a platicar con él, lo recibía con gran encanto. Ahora sí, una expresión santa. Entonces, porque él realmente
pues no se había desconectado con Dios, no había permitido el pecado que lo dominara. Pero ¿qué sucedió cuando el pecado lo dominó? ¿Qué pasó cuando Adán pecó, desobedeció? Desde el momento en que él comió de ese fruto, desde ese momento se cortó esa comunicación. Entonces ya la expresión cambió lamentablemente. Cuando nos dice en la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 12, y ahora sí, ahí tenemos ese versículo, y mayormente, ahora sí, cuando Dios se da cuenta que Adán había fallado, había pecado, ahora sí, le había dado la espalda, se había desconectado, y entonces nos dice la Biblia que cuando Dios desciende al Edén, empezó a descender, entonces él inmediatamente sintió que estaba Dios por ahí, empezó con su mujer a esconderse, se andaban escondiendo, buscaron dónde esconderse, y ellos quisieron tapar su pecado, su maldad, su desobediencia. Pero llegó a este punto en la manera en que él responde cuando Dios le dijo: Adán, ¿qué hiciste? Adán, ¿por qué comiste? ¿Por qué desobedeciste? Voy a leer este versículo, es Génesis capítulo 3, vamos a ver que esto es muy interesante, estos versículos, como Dios, ahora sí, en el versículo 9, dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieras? Y aquí viene la expresión de Adán, ¿verdad? Y ya de una manera muy diferente. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí está una tremenda respuesta ante una adversidad tan terrible, de una separación, ahora sí, que tuvo el hombre con Dios. Entonces, cuando dice ahí, ¿cómo contesta el hombre? La mujer que me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. Vean nada más la expresión, vean nada más su lenguaje de este personaje. ¿Qué dijo? La mujer que tú me dices, o sea, echándole la culpa, ¿sí? Echándole la culpa. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando el pecado lo desconecta, por esa causa, en cierta manera aquí, Adán culpó a Dios. Y eso es lo triste, ¿sí? Desde ahí el hombre, en vez de que reconozca, habla de esa manera. Además, si Dios hizo la pregunta, era para que el hombre confesara su desobediencia que había cometido. No, ahora sí, la pregunta que hace Dios no es porque realmente no sabía Dios, ya lo había visto. Entonces, Dios le habló y le hizo esa pregunta, pero para que él confesara. Pero no, vean nada más la expresión que, cómo le contestó Dios, ¿sí? Eso es lo más triste. Entonces, pero Adán, ahora sí, solamente informó. Una cosa, primero lo culpó, luego le informa: no, pues es que la mujer que tú me dices, una mujer defectuosa, ahora sí, pues ella me dio, pues yo tuve que comer. ¿Ok?
Qué tremendo, qué tremendo. Cuán difícil es disculpar nuestros pecados, dice, y culpando a otra o a las circunstancias. Eso es lo que hizo. Esa fue la expresión, ese fue el lenguaje de este varón ante Dios. Todo eso sucedió porque estaba ya desconectado por completo con Dios. Adán se había desconectado. Y quiero decirles que eso es lo que pasa. Cuando las personas, en nuestra actualidad, las personas están desconectadas con Dios, cuando se les interroga de que hicieron algún error, cometieron algún pecado, algo así, no, pues tuvo la culpa mi mujer, tuvo la culpa mi marido, en vez de reconocer. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues simplemente porque esa persona está desconectada, completamente desconectada con Dios. Bueno, continuamos. Entonces ya vimos a Adán. Ya les recordé esta historia. Pero ahora veamos los israelitas enfrente del mar. ¿Cómo fue su expresión, su lenguaje de estos israelitas? Vamos a ver lo que dice Éxodo. Éxodo, en la versión 60 lo voy a leer. Éxodo capítulo 14. Vamos a ver qué nos dice aquí el capítulo 14. Y vamos a conocer de qué manera estos personajes, esta gente se expresó ante una adversidad, ante una situación tan difícil. Dice así la palabra del Señor. Entonces dice así en Éxodo 14, 10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero vean de qué manera clamaron. Y luego le dijeron a Moisés, vean cómo se dirigen con Moisés. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto para que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ante una adversidad, ante una circunstancia tan difícil, en este caso, en el caso de los israelitas, vean nada más cómo se expresan. Vean nada más cómo se expresan. ¿Sí? Le reclamaron a Moisés, ¿por qué los había sacado de ahí? Ellos preferían seguir sirviendo a los egipcios. Pero ahora dice, nosotros no queremos aquí morir en el desierto. O sea, pensaron siempre en la muerte. Entonces, cuando una persona está completamente desconectada con Dios, no puede ver lo que Dios quiere hacer con ellos. Y entonces se empiezan a murmurar, empiezan a ofender, empiezan a decir expresiones totalmente, ahora sí, malas, desagradables. Este es el primer ejemplo de los refunfuñosos y quejas de los israelitas. ¿Sí? Su falta de fe en Dios es sorprendente. Por esa razón les digo, gente desconectada, viendo la situación, viendo ahora sí, la circunstancia tan adversa, en vez de que adoraran a Dios, en vez de que ahora sí vieran a Dios lo que iba a hacer, hablaron mal. Su expresión fue muy incorrecta. Ese lenguaje
muy reprobable, ¿sí?, que expresó los israelitas. Entonces, sin embargo, ¿cuán a menudo nos vemos haciendo lo mismo? Quejándonos de las, ahora sí, inconveniencias o de las aflicciones o de las situaciones muy difíciles. Así como este pueblo, así como estos personajes se quejaron, hablaron, ahora sí, se expresaron de una manera incorrecta, ¿sí?, refunfuñaron, ¿verdad? Bueno, esa es la situación. Por esa razón Dios quiere que tú veas cómo estas personas desconectadas de Él, vean cómo hablan. Y Dios quiere que tú te mantengas conectado con Dios para que no hables así. Aquí tenemos ejemplos. Otro ejemplo más. El criado de Eliseo. ¿Qué pensó el criado de Eliseo cuando se dio cuenta que estaban sitiados por el ejército sirio? Vamos a ver qué dijo este personaje. Ahí en Segundo de Reyes capítulo 6, versículo 15. Vamos a ver esta historia que creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros, no sabemos la historia, ¿sí? Pero vamos a leer, voy a leer, y quiero que leas, por favor, la Biblia, la palabra, Segundo de Reyes 6, 15, que dice así. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Qué expresión es esa? De dolor. ¡Ay! ¿Sí? De dolor, de desesperación. Se le cruzó en su mente de que ya hasta ahí iba a llegar a vivir. Pensó en que los iban a matar. Pensó de que los iban a asesinar. Pues sí. Todo un ejército contra Eliseo y su criado. Entonces, se espantó demasiado este personaje. ¿Qué dijo? ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Corrió a decirle, ahora sí, al profeta Eliseo. Corrió a decirle, dice, el siervo de Eliseo lo vio en la madrugada y con la alarma, se lo comunicó a su amo. ¿Sí? El criado se alarma por estar desenfocado de Dios. Estaba ciego espiritualmente. Entonces, cuando la persona está completamente desenfocada en Dios o es un ciego espiritualmente, siempre va a hablar de fracaso, siempre va a hablar de muerte, que ya se va a morir. Por esa razón he venido enseñando eso, ¿no? Porque hay gente que va al médico y le hacen estudios y le dicen, no, pues ya tienes esta enfermedad, ya tienes esta. Y el hombre que está desenfocado, o la mujer que está desenfocada de Dios, ¿qué piensa? Ya me voy a morir. Ya que me muera, ya para qué sirvo. Entonces eso quiere decir que es una persona desenfocada, una persona ciega. Por eso habla así. Por eso es la expresión así. Por eso Dios no quiere que tú realmente, ahora sí, estés en esa situación. No seas una persona ciega espiritualmente. No seas una persona desenfocada. Si te enfocas en Dios, no vas a quejarte. No vas a hablar así. Vas a hablar de grandeza. Ahorita lo vamos a ver. Por último,
otros personajes más. La Biblia está lleno de ejemplos de personajes que vivieron desenfocados de Dios, desconectados de Dios. Pero vamos a ver a los discípulos ante la tempestad. Ahí en Mateo, capítulo 8, versículo 25, encontramos la expresión que dijeron los discípulos, le dijeron a Jesús. ¿Sí? Entonces Mateo 8, 25, que dice así. Dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Eso es lo que dice en esta versión del 60, pero quiero leerlo también en la versión de la palabra de Dios para todos, este hermoso versículo. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. Bien. Dice así la palabra de Dios. Entonces los seguidores se acercaron. Dice, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos. Nos estamos ahogando. Me gusta aquí como dice. ¿Qué dice? ¿Qué dijeron los discípulos? Nos estamos ahogando. ¿Será que estaban ahogando? ¿Será que la barca estaba súper lleno de agua? Cuando Jesús estaba descansando, feliz de la vida. Pero vean nada más. O sea, cuando hay situaciones adversas, hasta exageramos. Aquí estos personajes exageraron. Nos estamos ahogando. Nos vamos a morir. Entonces, hermanos, pues eso es lo que quiero enseñarles. ¿Sí? Su clamor desesperado se oye por encima del ruido de la tempestad. Las exclamaciones de temor de los discípulos. ¿Por qué? Por la desconexión que tenían con Cristo. Porque aunque andaban con Jesús, pero no estaban conectados. Aún no les caía el 20. Y eso es lo que pasa. Hay hermanitos, perdón, con todo respeto les digo, están ya en el culto, ya son aquí miembros, pero a veces nomás son miembros, pero no están conectados con Dios, porque cuando viene una situación, una situación muy difícil, se quejan, piensan en morirse, exageran, como los discípulos, ¿qué dijeron? Nos estamos, ¿qué? Ahogando. Y a veces hay gente que totalmente desconectada de Dios se quiere ahogar en un vaso de agua. Qué tremendo. Así es que hermano, hermana, conéctate. Aquí están todos los ejemplos. Los ejemplos. ¿Quién? Adán. Los israelitas enfrente al mar. El criado de Eliseo. Los discípulos en la tempestad. ¿Verdad? Ante la tempestad. Ahí tenemos ejemplos. Vean nada más cómo se expresaron todos estos personajes. Y hay más, pero con esto es suficiente. Vamos con la siguiente, el siguiente punto. En segundo lugar, tenemos que aprender las expresiones como los siguientes personajes. Número 2, entonces, el lenguaje de los personajes conectados con Dios. Vamos a ver cómo se expresa un hombre, de Dios que está bien conectado con Dios. Regresamos una vez más a Éxodo, rápidamente. Aquí es de manejar la Biblia y pues ahora sí les estoy hablando, les estamos enseñando con la Biblia, no es ahora sí de nuestras propias palabras, sino es de la Biblia. Entonces, Éxodo 14, 13 y 14, que dice así. Vamos a ver qué nos dice. Y usted seguramente lo va a leer en la pantalla, porque gracias a nuestra hermana que nos las pone en la pantalla. Dice, Moisés dijo al pueblo,
No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. 14, entonces dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Estéis ¿qué? Tranquilos. Eso es lo que dice la palabra en la versión 60. Pero quiero leerlo igual con la versión Palabra de Dios para todos, para ampliar un poquito esto y que podamos aprender, podamos entender qué es lo que Dios quiere que aprendamos, que cómo expresarnos, ¿verdad? Cómo debe ser nuestro lenguaje ante una situación adversa. Entonces dice así la palabra, es 14, versículo 13 y 14, dice así: Moisés le dijo al pueblo, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor lo va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a esos egipcios. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. En silencio. Muy bien, entonces ahí está. ¿Qué es lo que nos dice? Que en silencio. Entonces, ¿qué está diciendo? A ver, entonces, Moisés, ¿de dónde resultó este valor? Dice, él veía la nube milagrosa que todavía los acompañaba, o sea que no estaban solos. Y su confianza provenía solamente en la esperanza en una interposición o intervención divina. Él veía eso, que Dios iba a intervenir, que no estaban, ¿qué? Solos. Moisés los animaba a que vieran la forma maravillosa en que Dios los rescataría. Moisés tenía una actitud positiva. Eso es lo que tenemos que tener. Invocó la intervención de Dios. Debemos adoptar la actitud de Moisés para estar firmes y ver la salvación que Dios hará. Entonces, cuando estemos ante una circunstancia muy adversa, hermano, hermana, guardemos la calma. Veamos a Dios cómo va a trabajar, cómo va a hacer que esa situación adversa la va a convertir en bendición. Porque aquí le digo a los israelitas que ya no iban a ver más a los egipcios. Dios iba a pelear por ellos. Y en esta versión dice, guarden silencio, no estén ahora sí expresándose mal. Dios te dice, guarda silencio cuando esté la situación difícil. Cuando estés pasando por una situación difícil, guarda silencio. Deja que Dios haga las cosas y no estés hablando de una manera incorrecta, ofendiendo a Dios. Si tú estás conectado, vas a alabar al Señor. Muy bien, otro personaje más rápido, Eliseo. Este es otro ejemplo, igual como ya lo vimos en cuanto a su criado. Pero ahora vamos a ver cómo le respondió, ¿sí? Eliseo, cómo respondió a su criado. Una vez más regresamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Ahí tenemos la respuesta. Dice, y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Vean nada más. Cuando tenemos una conexión verdadera con Dios, cuando hay esa verdadera conexión con Dios, vean nada más cómo se expresa uno. Vean nada más cómo se expresa
se expresó Eliseo? Él no estaba temblando. Él no estaba afligido. Él nunca se le cruzó por su mente que se iba a morir. Él simplemente dijo lo que tenía que decir. ¿Qué dijo? Que vio que él estaba resguardado con un tremendo ejército más grande que el que estaba ahí. Por eso Eliseo le dijo a su criado. ¿Qué le dijo? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué palabras alentadoras. La fe revela que Dios está haciendo más por su pueblo de lo que podamos dar cuenta por medio de la vista. ¿Sí? Eliseo vio a través de los ojos de la fe y permitió que Dios le muestre sus recursos. ¿Sí? Dios le mostró como estaba bien conectado Eliseo. Por eso Dios dijo, lo voy a consolar a mi hijo. Le voy a demostrar que yo estoy con él. Y vea nada más. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, si usted no ve a Dios obrando en su vida, probablemente hay un problema con su visión espiritual y no con el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de manera incorrecta, entonces eso quiere decir que hay problemas de esa visión espiritual. Estás ajeno de Dios, estás desconectado. Y si estás desconectado, qué tremendo, ¿no? Bueno, eso es Eliseo. Vamos a ver Job con el versículo que sustento esta enseñanza. Job 1, 20 y 21, como ya lo leímos, que dice que cuando él recibió la noticia, todas las noticias tan desagradables, circunstancias tan adversas, ¿sí?, tan tristes, que empezó a recibir uno tras de otro, hasta que el último dio el informe de sus criados. Y cuando él entendió que ahora sí se había perdido todo, había muerto todos sus hijos y solamente estaba su mujer, nada más. ¿Cómo se expresó? ¿Por qué se expresó así? Porque lo dice ahí en los primeros versículos, que él continuamente estaba ofreciendo sacrificio a Dios, continuamente pidiendo a Dios perdón por sus hijos que a lo mejor habían cometido algún pecado. Entonces Job estaba muy conectado. Por esa razón, él pudo expresar esas palabras. Desnudo salí del vientre de mi madre, así desnudo saldré de este mundo. ¿Qué trajimos cuando nacimos? ¿Y qué vamos a llevar cuando nos muramos? Pues nada. Por eso él lo entendió y por eso no se amargó la vida, no permitió que el estrés lo dominara. Entonces, rasgó el manto, era señal convencional de un profundo dolor, de esa convicción. Sí, sintió dolor, sí, no podemos negarlo. Job perdió sus posesiones y su familia, pero reaccionó correctamente hacia Dios al reconocer su soberana autoridad sobre todo lo que Él le había dado. La fe en Dios no garantiza la prosperidad personal. Y la falta de la fe no garantiza, ¿sí?, problemas en la vida. O sea, ¿qué significa eso? Que no quiere decir que porque tengamos fe y que buscamos a Dios, ya no vamos a tener problemas, que siempre vamos a estar prosperando personalmente. No, un momento. Vamos a pasar por esas circunstancias adversas, pero es ahí donde Dios quiere ver si realmente dependemos de Él, si realmente estamos conectados con Él. Quiero citar también
la cita o lo que dijo Job cuando fue atacado por su propia mujer. Imagínense nada más, sus hijos ya no vivían. Todo lo que tenía se le había perdido. Y para el colmo, su mujer, ¿qué le dijo? ¿Sí se acuerdan qué le dijo? ¿Para qué le sigues? Pero vamos a leerlo. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, para que entendamos la palabra. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice. Job 2, 9 y 10. Dice así. Job agarró un pedazo de teja para rascarse y se sentó en medio de un montón de ceniza. Su esposa lo vio y le dijo, ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a tu Dios y muérete de una vez. Vean nada más. Pero Job, ¿qué dijo? Pero Job le respondió a su esposa, estás hablando como una tonta. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. Y en todo esto Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Ahí está. Por eso se comete pecado a veces de lo que uno dice, con estas expresiones. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta mujer? Pues ya lo estaba maldiciendo. Ya, ¿para qué sigues? Todavía quieres ser intachable. Todavía quieres, ahora sí, guardarte. Y entonces Job le dice, ¿cómo es posible que estés hablando como una tonta? Pues sí, una mujer desconectada de Dios. Entonces, en este momento la mujer de Job da rienda suelta a su fatuidad, de ser una mujer fatua, en otras palabras, y desprecio por la condición de su esposo. Atónita por la forma en que Job mantenía su integridad y la firmeza de su fe. Le hiere con las palabras crueles, atormentando como estaba. Job reafirma su confianza en Dios. Por esa razón, el tema anterior que ustedes ya recibieron, tenemos que tener un lenguaje sano. Y si tenemos un lenguaje sano, entonces vamos a expresarnos bien ante cualquier situación difícil. Ahí está. Bien. Quiero hablarles también rapidito sobre Pablo y Silas, que son historias que todos conocemos, pero aprendemos aún más de estos pasajes de estas personas. Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel. Sabemos la historia. Los metieron a la cárcel, bien asegurados. Les amarraron los pies, les amarraron las manos, todo. Pero no les amarraron la boca. Ahí es donde ellos, ¿qué? Pudieron, ¿qué? Glorificar a Dios. A Pablo y Silas los desnudaron, los golpearon, los azotaron y les pusieron en el cepo del calabozo, del más adentro. O sea, que los consideran como hombres muy peligrosos, altamente peligrosos, ¿verdad? Por eso los metieron hasta el rincón. Ultrajados por esa triste situación. ¿Pero qué creen? Dice la palabra ahí en Hechos 16:25, que dice así. ¿Qué es lo que hicieron estos personajes en las 60? Pero a medianoche
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hizo Pablo entonces y Silas ante esta circunstancia tan adversa? Ya habían sido totalmente golpeados y amarrados, estaban hasta adentro, pero nunca les amarraron la boca. ¿Por qué? Porque empezaron ¿a qué? A orar. Y empezaron a cantar fuerte, no despacito. Ay, no le dijo Pablo a Silas, no cantes fuerte porque nos van a escuchar. No. Yo creo que a todo pulmón empezaron ¿a qué? A alabar a Dios. Y ya vieron lo que hice. Entonces, es lo que tenemos que hacer ante una situación tan adversa. Es lo que tenemos que hacer. Cantarle a Dios, orar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice ahí que hasta, ¿qué hicieron estos personajes ultrajados por esta situación? Alabando a Dios, orando y cantando, de manera que los otros prisioneros los oyeron. No importa cuál sea nuestra situación, debemos alabar a Dios. Claro, si estamos bien conectados. Claro, si estás bien conectado, si no, vas a estar renegando, vas a buscar quien te la pague, vas a demandarte y hasta vas a cobrar de más, vas a correr a la autoridad, hasta irte hasta el municipio para que te hagan justicia. Pero el que está conectado no hace eso. Alaba a Dios. Por último, Pablo, otra situación muy adversa. Pablo en el huracán, ahora sí en el huracán, Heroclidón, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo fue esa tremenda situación tan terrible? Y estar en el mar, wow, nunca he podido viajar por el barco y mucho menos de tener esa experiencia, pero la experiencia que tuvo Pablo fue terrible. Y que como Pablo tenía una estrecha comunión con Dios, bien conectado con Dios, wow. Él tuvo la dicha de tener la visita del ángel para que lo confortara. Ahí lo encuentras en Hechos 27, 22 al 24. Quiero que lo leas. Inclusive el pastor Noé Márquez les habló también de este asunto. Pero yo solamente quiero resaltar lo que dijo este personaje. Hizo saber la comunicación divina que había recibido. El Señor le había prometido en una visión que aunque el barco se perdería, no se perdería ninguna vida de los que se encontraban a bordo. Y añadió con nobleza sencilla, con esa noble sencillez. Pero yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y los animó a todos a tener buen ánimo y en la misma confianza. Entonces, nosotros si estamos conectados con Dios, así como Pablo siempre fue conectado con Dios, sus palabras, su lenguaje fue de ánimo para los que le escuchaban, para los que estaban pasando por una situación. Entonces, vean qué importante es tener un lenguaje correcto ante situaciones muy difíciles. Qué importante, mis queridos hermanos. Bueno, aquí está entonces ya estos personajes. Hay más, pero con esto es suficiente. Con 5 ejemplos que les estoy dando: Moisés, Eliseo, Job, Pablo y Silas, y Pablo una vez más ante esa situación tan difícil del huracán.
Bueno, hay más ejemplos, pero con esto es suficiente. Vamos a terminar, voy a terminar. Termino este tema. El lenguaje en las circunstancias adversas. En las dos clases de personajes que nos relata la Biblia. Personajes que vivieron desconectados y los personajes se mantuvieron conectados con Dios. Esto fue lo que les he hablado. Teniendo presente que nuestra relación muy estrecha con Dios determina nuestra expresión santa ante las adversidades. ¿Sí? Así es que tienes que estar bien enfocado, bien conectado. ¿Sí? No te desenfoques, tengas esa visión espiritual. Qué importante es enriquecer nuestro vocabulario con la palabra de Dios para poder expresarnos correctamente ante las adversidades difíciles de la vida. Y mantenernos conectados con Dios siempre. Entonces veremos las cosas como Dios las ve. No las voy a ver como yo las veo o como los demás lo ven. Yo voy a ver las cosas, o tú lo vas a ver, las cosas como Dios las ve. Mis queridos hermanos, jóvenes, señoritas, niños, que estás recibiendo esta enseñanza, fíjate cómo hablas cuando estés en un problema. Fíjate cómo hablas cuando estés pasando por una situación muy difícil. No peques. No peques. Corrige tu lenguaje. Empápate de la palabra de Dios. Lee historias de la Biblia para que se te pegue cómo contestaron estos hombres que fueron conectados con Dios. Se te pegue a ti su expresión. Hermano, hermana, te agradezco tu fina atención a esta enseñanza. Espero que sea de bendición y pues póngase a orar. Líder, póngase a orar. Y que Dios me los bendiga mucho y me los guarde. Y pues sigamos orando. Sigamos orando. Les invito que sigan orando por la situación que se vive en nuestro tiempo, ¿verdad? Y les envío un fuerte abrazo. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente edición. Bendiciones. Bendiciones.